Saludos y bendiciones, mis estimados estudiantes. Es un gran gozo para mí poder saludarles nuevamente en el inicio de esta cuarta semana de estudio de nuestro curso de Ética Cristiana. Estamos iniciando nuestra tercera unidad de estudio que trata sobre los fundamentos de la ética cristiana. Ya hemos visto en las unidades anteriores primeramente lo que fueron las definiciones, el acercamiento a lo que es la ética y especialmente a la ética cristiana. Y en la segunda unidad estuvimos viendo lo que fue o lo que es la ética en la Biblia, la ética a través de las enseñanzas del Antiguo Testamento y a través del Evangelio y sus derivaciones en la ética paulina y en las cartas generales. Así que en esta semana vamos a estar estudiando los fundamentos de la ética cristiana. Dentro de este tema vamos a estudiar tres asuntos principales y veamos cuáles son esos importantes asuntos que vamos a estudiar. En primer lugar, la vida humana como don sagrado. Y en segundo lugar, los valores cristianos. En tercer lugar, la santidad y ética cristiana. Así que a través del estudio de estos tres asuntos tan importantes, vamos a mirar el tema de los fundamentos de la ética cristiana. No podemos decir que estos son los únicos fundamentos de la ética cristiana, pero a través del estudio de estos importantes asuntos, vamos a tratar de enfocar este tema de los fundamentos de la ética cristiana. Miremos en primer lugar la vida humana como don sagrado. Hace algunos años se presentó el caso del doctor Kevorkian, que fue un médico estadounidense que aplicó la eutanasia a un aproximado de 400 pacientes. Él creó una máquina a la que llamó Thanatron, máquina de muerte. A través de esta máquina, él le administraba a los pacientes lo que eran diferentes químicos letales con los cuales acababa la vida de estas personas. Y luego, ante la mucha crítica y controversia, él usó otra máquina, preparó otra serie de equipos a los que llamó Mercytron o máquina de misericordia. Este señor o este doctor Kevorkian fue objeto de acusaciones, objeto de demandas a causa de que algunos de los pacientes a los cuales él le quitaba la vida a través de la eutanasia eran personas que no eran enfermos terminales en sí, ¿no? Se comprobó que el 60% de los pacientes a quienes le aplicó la eutanasia no eran pacientes terminales. Muchos de esos pacientes estaban sumidos en una gran depresión y muchas veces él solamente escuchó el pedido de los familiares de aquellos enfermos, pero no en sí de los enfermos directamente. Así que este médico causó una gran controversia, ¿no? En relación a la aplicación de la eutanasia. Él dijo que su objetivo no era matar a los pacientes, sino evitarles el sufrimiento. Por uno de esos casos, ya en la última etapa de su vida, él fue demandado y fue llevado a juicio y fue condenado a una pena en prisión entre 15 a 25 años, de los cuales solamente cumplió una condena de 8 años porque
fue liberado por razones humanitarias, a causa de que estaba sumamente enfermo. Bueno, el asunto de la eutanasia es algo que en los tiempos contemporáneos se da mucho, ¿no? Y se viene aprobando en muchos países. Es parte de pienso en lo personal que es parte de la ética relativa. La ética relativa le da un valor relativo y no absoluto al ser humano. Por ejemplo, se hace una distinción entre lo que es una persona y lo que es ser humano. Se dice que no todo ser humano puede ser considerado como una persona, ¿no? Entonces, en este criterio se basa también la idea de que es permisible aplicar el infanticidio y la eutanasia, ¿no? Y la pregunta es si el infanticidio puede ser permitido en casos de severos defectos de nacimiento. El infanticidio es algo que se aplica o se ha aplicado a través de la historia humana, ¿verdad? Desde sociedades antiguas, ¿no? Conocemos el caso de Roma y de Grecia, donde los niños nacidos con defectos físicos que se pensaba que no iban a ser útiles a la sociedad, eran asesinados, ¿no? Prontamente. En el día de hoy, algunas culturas todavía practican el infanticidio. Por ejemplo, hay comunidades animistas en Guinea-Bissau que no consideran humanos a los niños que nacen con discapacidad y les practican el infanticidio. Recordemos, el proponente de la ética situacional, el teólogo Joseph Fletcher, y este sugirió que el infanticidio se trata de la extensión lógica y aceptable del aborto. Así que para él el infanticidio es aceptable, ¿no? Para Fletcher, ¿no? Es parte entonces del pensamiento de la ética situacional. Con esto queremos introducirnos entonces al tema de la vida humana como don sagrado de Dios y vamos a ver entonces lo que nos enseñan las escrituras, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Principalmente, porque nuestra moral cristiana, nuestra ética cristiana, está basada en la revelación de las escrituras. Entonces vamos a ver acá tres verdades importantes que proceden de las escrituras que nos indican el valor de la vida humana como un don sagrado de Dios. En primer lugar, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, conforme está revelado en el libro de Génesis, en esos primeros relatos donde se habla de la creación. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando antiguamente se hablaba de imagen, por ejemplo, para los hebreos y culturas contemporáneas a ellos, en el Antiguo Testamento, al hablar de imagen, se está hablando de una representación. Entonces, cuando hablamos del ser humano creado a imagen de Dios, el ser humano representa a Dios, ¿no? En el orden creado. Y cuando hablamos de la semejanza, estamos hablando de ese parecido natural y moral que Dios le dio a el ser humano. La, la semejanza natural y la semejanza moral que tenemos con Dios. Y esa imagen que tenemos del Creador es lo que concede o lo que otorga a la vida humana ese carácter
sagrado. También nos habla el libro de Génesis acerca del soplo de vida recibido de Dios por el ser humano, ¿no? Cuando dice que Dios sopló en él aliento de vida, ¿no? En el ser humano, y entonces allí fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida es otra indicación importante, ese soplo de Dios, ese espíritu de Dios impartido al ser humano. Entonces es la segunda verdad importante revelada que nos indica el carácter sagrado de la vida humana. En tercer lugar, veamos lo que es el mandato cultural, lo que se conoce como el mandato cultural, que es aquella, eh, la delegación, ¿verdad? O la orden que Dios le dio, mandamiento que Dios le dio al ser humano de administrar, de señorear, de sojuzgar la creación. Eso se conoce como el mandato cultural en misionología. ¿Qué se quiere decir con el mandato cultural? Bueno, el mandato cultural habla de cultivar, ¿no?, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Recordemos que la palabra cultura viene de cultivar. Entonces, cuando Dios puso al ser humano en el jardín para que lo cultivara, es igual, ¿no? Actualmente, para nosotros, ese mandato cultural tiene implicaciones con la cultura donde nosotros hacemos vida y nosotros debemos cultivar entonces todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. El jardín, ¿no?, de la cultura, pudiéramos hablar, o de nuestro entorno, de nuestra sociedad, es tomar el material hecho por nuestro Dios y hacer nuevas cosas con él, ¿no? Que es prácticamente lo que se define como cultura, ¿no? Todo lo que el ser humano hace, todo lo que el ser humano produce. Este llamado creativo de Dios se expresa en cada una de las esferas de nuestra vida. Cultivamos la cultura, valga la redundancia, cuando nosotros hacemos descubrimientos científicos, cuando edificamos, ¿verdad?, las construcciones, las ciudades, cuando hacemos leyes, seres humanos, para proteger a los indefensos, para asegurar la justicia. Entonces, todo lo que nosotros creamos, los seres humanos, eso es cultura, ¿no? Eso, el mandato cultural entonces nos da una responsabilidad a cada uno de nosotros de aportar algo a la cultura que nos rodea. Podemos decir que el mandato cultural expresa el propósito de Dios para con nosotros, los seres humanos. Así que acá tenemos estas tres verdades importantes reveladas en las Escrituras que conceden entonces al ser humano ese carácter sagrado, ese carácter único y especial. Es lo que le otorga al ser humano la dignidad. Muy bien, vamos a avanzar entonces en el estudio de nuestro tema, estudiando ahora lo que es la dignidad de la vida humana. Entonces tenemos la, la vida humana, la dignidad de la vida humana se expresa de una manera cuádruple, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar la dignidad ontológica, tenemos la dignidad moral, la dignidad social y la dignidad existencial. Con dignidad ontológica se quiere indicar la dignidad del ser en sí mismo. El ser humano es en sí mismo como ser creado por Dios, entonces es digno, ¿no?, ser creado y amado por Dios. Y eso es lo que le da esa dignidad como
ser. Tenemos la dignidad moral, que se refiere al ejercicio de la libertad, al valor intrínseco que tiene la persona, ¿no? La dignidad moral, mayormente refiriéndose a la libertad. Tenemos también la dignidad social, se refiere a las condiciones en las que vive la persona. Cuando una persona vive en pobreza extrema, por ejemplo, ya está viviendo una vida indigna, ¿no? Entonces no es correcto, no es moral que una persona pueda vivir prácticamente como un animal, ¿no? Sin las condiciones básicas para la vida. Entonces ya viviendo una vida indigna. Y cuando hablamos de dignidad existencial, se refiere a poder vivir en un contexto de paz, alegría, esperanza. Se da el caso de seres humanos que viven en contextos de injusticia, de violencia, de opresión, donde se pierde la dignidad existencial. Así que repasamos ahora, hablamos de dignidad humana, manifestándose de una forma cuádruple, ¿no? Dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social y dignidad existencial. Como hemos visto entonces a través de las escrituras, el ser humano tiene un carácter sagrado. La vida del ser humano es un don sagrado de Dios. El ser humano es digno en sí mismo por ser un ser creado y amado por Dios, ¿no? Tiene una dignidad moral que le debe asegurar su libertad, el ejercicio de su libertad. Tiene una dignidad social que significa las condiciones en las que vive, ¿no? Que deben ser las condiciones más adecuadas, ¿no? Para poder vivir. Tiene una dignidad existencial que se refiere al vivir en un contexto de paz, de alegría, de esperanza, en fin. Muy bien, entonces avanzamos, vamos a avanzar en el estudio del tema. Ahora, segundo eh, elemento o el segundo asunto de nuestro estudio de los fundamentos cristianos, los valores cristianos. Entonces, vamos a hablar de los valores cristianos y vamos a dividirlos en tres ejes, ¿no? Fundamentales. Tenemos en primer lugar el amor, en segundo lugar la justicia y en tercer lugar la libertad. Entonces, serían entonces las tres principales categorías de los valores cristianos. A su vez, el valor cristiano del amor podemos dividirlo en gracia, servicio y gozo. Gracia, servicio y gozo. Tenemos entonces el valor cristiano de la justicia y también vamos a explicarlo, expresarlo, ¿no? La justicia se expresa a través de la verdad, la responsabilidad y la paz. Y tenemos entonces el valor cristiano de la libertad. En tercer lugar, esta tercera categoría, y aquí se incluye la fe, la esperanza y la perfección. Estamos hablando de los valores cristianos, ¿no? Expresados a través de eh, tres vertientes principales, ¿no? El amor, la justicia y la libertad. El amor, la justicia y la libertad. Muy bien, vamos a avanzar entonces a mirar brevemente nuestro tercer asunto dentro de este tema de los fundamentos de la ética cristiana. Recordemos entonces ya lo que hemos visto. En primer lugar, la vida humana como un don sagrado, ¿no? Como un don de Dios. En segundo lugar, entonces hemos visto los valores cristianos, ¿no?
Y ahora vamos para mirar lo que es santidad y ética cristiana. La ética cristiana se puede definir como la reflexión sobre la pregunta que debo hacer yo como creyente en Jesucristo y miembro de su iglesia frente a alguna problemática moral, frente a algún asunto moral. Entonces, ¿qué debo hacer yo como creyente en Jesucristo y miembro de su iglesia, ¿no? ¿O qué he debido hacer yo como creyente en Jesucristo y miembro de su iglesia? Cuando se nos presenta una decisión, tenemos un dilema moral, entonces lo que debemos considerar, en primer lugar, es lo que haría nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es tan importante como lo señala la ética paulina, ¿no? Recordemos, ser imitadores de Dios o hijos amados, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, Pablo habla en sus escritos acerca de esta imitación de Dios, tan importante para poder hacer la voluntad de Dios. Vamos a mirar tres aspectos importantes de este tema de la santidad y la ética cristiana. Eh, en primer lugar, debemos dar una respuesta reflexiva a la voluntad y acción de Dios. Eso es lo que significa en sí o cómo podemos expresar la santidad en relación a la ética cristiana, dando una respuesta reflexiva a la voluntad y acción de Dios, que por supuesto están revelados en las Escrituras. En segundo lugar, esa relación entre santidad y ética cristiana se expresa en el esfuerzo por descubrir y sistematizar los principios que contiene la Escritura. Esfuerzo por descubrir, sistematizar, es decir, aplicarlo, entenderlo, los principios que contiene la Escritura. Y en tercer lugar, el esfuerzo por relacionar los principios bíblicos a nuestra vida como creyentes y a la sociedad contemporánea. Entonces, es un ejercicio de la voluntad eh, humana en el cumplimiento de la voluntad y la acción de Dios, ¿no? Como han sido reveladas, es decir, conformarnos a esa voluntad, ¿no? Como dice la Escritura, sed santo porque yo soy santo. Entonces, la santidad, bueno, algunas personas dicen que la santidad es simplemente un ideal, que no podemos vivir santamente o en la vida práctica, no podemos vivir la santidad. Cuando hablamos de santidad, ¿verdad? En relación a la ética cristiana, no estamos hablando del cumplimiento legalista, ¿no? Cumplimiento de normas con un enfoque legalista, sino que estamos hablando de una participación, como dice la Escritura, de la naturaleza divina, como hemos visto anteriormente. Hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos sido capacitados por Dios a través de la impartición, ¿verdad?, de su justicia por medio de la presencia del Espíritu Santo, y ahora nosotros podemos vivir una nueva vida, ¿no? Una vida diferente para la gloria de Dios, y podemos de este modo agradar a Dios. Es algo tan importante en las enseñanzas escriturales, ¿no? Así que santidad tampoco significa abstraerse, enajenarse ni aislarse de la sociedad, ¿no? Eso es muy importante al momento de que hablamos de santidad y ética cristiana. Más bien, la vida de santidad
Se trata de insertarse en la sociedad para dar testimonio cerca de nuestra fe y para permear la sociedad con el amor de Cristo y para contribuir a la transformación de la sociedad. Es decir, es el ejercicio de la diaconía cristiana, ¿no?, a la que nos llama el Señor, a cada uno de nosotros. Entonces, a través de nuestras profesiones, de nuestras vocaciones, de lo que cada uno de nosotros podemos hacer, es como nosotros vivimos esa ética cristiana en medio de la sociedad. Recordemos la oración sacerdotal del Señor, ¿no?, en Juan capítulo 17, cuando el Señor oró y dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, ¿no?, sino que los guardes del mal. No es la voluntad del Señor que nosotros nos enajenemos del mundo, de la sociedad, sino que al contrario, Él nos ha enviado al mundo con el propósito de transformar el mundo a través del mensaje del Evangelio, del poder del Evangelio, y a través de la vivencia de nuestra fe, un discipulado comprometido que encarne los valores del reino de Dios y que pueda contribuir entonces nuestra vida a la transformación de la sociedad, transformación del mundo. Muy bien, mis amados estudiantes, espero que el estudio de este tema de los fundamentos de la ética cristiana, a través de estos tres importantes asuntos, pueda ser de ayuda para su comprensión del tema general que estamos estudiando de la ética cristiana. Dios les bendiga en gran manera. Espero que tengan una semana muy bendecida y seguimos hacia adelante con nuestro precioso curso.